El día de hoy, igual vamos a ver una de las parábolas dadas por Jesús. Y el tema de esta prédica se llama La mezcla que nadie espera. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Mateo 13, 24 al 30, y luego nos vamos a saltar al verso 36 hasta el 43. Y dice así la palabra de Dios. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el grano. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró a la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Estoy ya en el verso 37. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es del mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Verso 39. El enemigo que sembró la mezcla entró el trigo. Perdón, el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos, brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús habla en parábolas para revelar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, verdades del reino. Aquí nos presenta una escena agrícola. Un hombre siembra buena semilla, pero un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Los siervos quieren arrancarla de inmediato, pero pero el dueño les dice: dejad, creced juntos hasta la siega. Esta imagen refleja nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde el bien y el mal coexisten, donde la iglesia y la sociedad están mezclados con trigo y cizaña. ¿Por qué Dios permite esto? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué no actúa ya? La respuesta está en la paciencia divina y en su plan perfecto. Y para esta mañana he preparado 4 puntos que quiero compartir con ustedes. Y el primero de ellos es una siembra intencional. Dios planta lo bueno. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, dice el pasaje que nosotros acabamos de leer. La buena semilla representa a los hijos del reino. Dios inicia la obra con pureza y propósito. El campo es del mundo. Dios no limita su acción a un espacio religioso, sino que su reino se extiende a toda la creación. Esto nos recuerda que la obra de Dios siempre comienza con lo bueno, aunque luego aparezca lo malo. En este aspecto, una de las cosas importantes que quiero recalcar es que la bondad de Dios es el punto de partida. El mal nunca tiene la iniciativa final. Y esto lo podemos observar en Génesis capítulo 1, verso 31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando las cosas provienen de Dios, literalmente su punto de partida es lo bueno. Lastimosamente, la forma en cómo nosotros hemos construido nuestra cultura, nuestra sociedad, hace que aquello que Dios ha puesto se tergiverse y comience a tener estos matices
de maldad, de engaño, de corrupción. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Nuevamente comienza hablando este aspecto de un Dios que hace una obra buena, no hace una obra mala. Y aunque muchos de nosotros podamos decir, pero es que qué difícil, la dificultad de nuestro contexto, la dificultad de nuestras pruebas no significa que la obra de Dios sea mala. Así que la pregunta aquí es, ¿reconocemos la buena semilla que Dios ha plantado en nuestra vida aún cuando hay cosas que nos inquietan? Y este aspecto es interesante el poder analizar y reflexionar porque vivimos en una sociedad y en una cultura en donde de alguna manera nosotros tendemos, como los trabajadores del dueño de este campo, a querer tomar la decisión de arrancar ya, separar de una buena vez esta hierba mala, sin darnos cuenta de que incluso ese acto tiene un propósito dentro del plan de Dios. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es una invasión inesperada. El enemigo siembra cizaña y lo podemos ver en el verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Aquí me llama mucho la atención que muchas veces cuando la Biblia describe el actuar del enemigo, siempre pone estos elementos de los siervos se durmieron, se quedaron dormidas las vírgenes sensatas y las insensatas se quedaron dormidas, se quedó dormido en tal parte. El enemigo actúa cuando nosotros bajamos las defensas, cuando nosotros bajamos la guardia. El enemigo actúa en lo oculto, aprovechando justamente lo que decíamos, descuidos. La cizaña parece trigo, pero no lo es. Representa falsedad, pecado, confusión. Esto explica por qué en la iglesia y en el mundo hay mezcla. No todo lo que parece espiritual es genuino. Ahora, esto no significa que nuestra tarea es simplemente separar a las personas sin permitirlas que entren a la iglesia. La idea es que justamente a través de la palabra de Dios podamos exponerla y transformar o permitir que el Espíritu de Dios transforme corazones y transforme vidas. Esto, vuelvo y repito, no quiere decir que de alguna manera nosotros debemos poner estas barreras de impedir que ciertas personas entren a la congregación. He escuchado a muchos que critican el aspecto de, pero ¿para qué voy a la iglesia si al final también hay mentira, orgullo, contiendas dentro de la iglesia? Y claro, es porque de alguna manera venimos de una historia a veces complicada, de una historia dolorosa. Así que las puertas no pueden cerrarse. Pero sí es importante que podamos entender que debemos colocar nuestra intencionalidad en transformar nuestras vidas. El mal busca parecerse al bien para engañar, pero nunca podrá dar fruto verdadero. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y esta es una verdad bíblica. Satanás está dispuesto a engañar. Hoy muchas congregaciones apuntan única y exclusivamente a la teatralidad, al hecho de necesito ver alguna manifestación del Espíritu, necesito ver alguna manifestación de este Dios a través de movimientos corporales, a través de movimientos de las manos, creyendo que esa es señal de la presencia del Espíritu. Pero cuando analizamos cómo las personas se están comportando, cuando analizamos qué tan provechosa es su vida de familia, qué tan provechosa es su relación de pareja, qué tan bien son las dinámicas entre padres e hijos, nos damos cuenta que ahí el fruto del Espíritu no está presente. Y podemos ver de alguna forma que Satanás está tratando de ocultarse a través de sí. Estos movimientos, estos bailes, de estas manifestaciones corporales, les está diciendo que si hay el Espíritu de Dios aquí, cuando en realidad probablemente no existe esta manifestación. Porque en lo más profundo, en nuestras relaciones de familia, estamos fallando. Mateo capítulo 7, verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. A veces tenemos melodiosas voces en las congregaciones, tenemos templos sumamente llamativos,
Mateo capítulo 7, verso 16. Y el anterior era la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Entonces, Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Vuelvo, repito, tenemos congregaciones que tienen unos templos espectaculares, tecnología de punta, pero las personas siguen atravesando situaciones de idolatría. Siguen teniendo corazones orgullosos, creyendo que porque sintieron ya el perdón de Dios, tienen la capacidad de juzgar, señalar y criticar la vida del otro, sin darse cuenta que tenemos en nuestra propia visión una viga que nos impide ver nuestros errores y que nos hace creer que la actitud del otro es mucho peor. ¿Estamos discerniendo lo que es genuino en nuestra fe o nos dejamos llevar por apariencias? Durante este año que hemos estado trabajando, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos discerniendo lo que es genuinamente parte de el Espíritu Santo o nos estamos dejando llevar por apariencias? Qué lindo que predica. Wow, cómo expone. Qué bien que lo hace. Pero no estamos trascendiendo y no estamos permitiendo que realmente la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Esto me lleva al tercer punto de esta mañana, una paciencia sorprendente. Dios no arranca la cizaña todavía. Y esto lo vemos en los pasajes 29 y 30, o en los versículos 29 y 30 del pasaje que leímos. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo, dice el dueño del campo. Los siervos quieren actuar rápido, pero el dueño sabe que el trigo podría ser dañado. Y la iglesia parece actuar de esta manera. Hay que rápido hacer esta distinción, hay que ser rápido esta diferenciación entre los que recibimos a Cristo y el mundo. Pero el dueño dice, calma, calma, aún hay tiempo. Es preferible dejar que esto avance, tenga su curso para asegurarnos realmente de cuál es esta mala hierba, esta cizaña que debemos separar. Dios permite la coexistencia temporal por amor a los suyos. Su paciencia evita pérdidas. Y esto es algo hermoso porque toda la Biblia habla de este actuar amoroso de parte de Dios, de que Él espera para que todos podamos tener la oportunidad de ser salvos, de conocerlo, de escucharlo y de poder ser parte de ese don, de esa gracia, de habitar en su reino. Como humanos queremos las acciones rápidas. Desde el principio hemos hecho clasificaciones. Sin embargo, Dios es paciente porque quiere que ninguno se pierda. Esto nos enseña que el juicio no es ahora, sino al final. Hoy es tiempo de ¿qué? De gracia. Un punto importante que quiero transmitirles dentro de esta sección es que la paciencia de Dios no es indiferencia, sino misericordia en acción. Uno diría, Señor, pero ¿por qué permites tanta maldad? Señor, ¿acaso tú no has visto las noticias sobre los 4 de las Malvinas? Señor, ¿no has visto cuántos homicidios y asesinatos ocurren en nuestro país? ¿No has visto las noticias frente a todos los ataques que se están dando en la franja de Gaza? Señor, ¿por qué no vienes ya? ¿Por qué te demoras? Y la respuesta que nosotros podemos ver a través de los escritos bíblicos es que su paciencia es esa misericordia en acción. Porque Él sabe que aún hay uno más que necesita escuchar de su mensaje, de su amor, para ser transformado. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca.
Deberíamos aceptar esta cualidad de parte de nuestro Dios amado, su paciencia. No sé cuántos de ustedes se identifican conmigo, pero yo sí soy bastante impaciente. Estaba afrontando una situación en la universidad y yo estaba como que ya, que me den una respuesta, pero ya una respuesta, quiero la respuesta. Y decía a mi esposa, no me llega el correo, ¿qué hago? Les llamo, les digo que ya me envíen la respuesta y mi esposa, calma, no muevas las aguas, tranquilo, deja que las cosas tengan su curso. Ellos tienen que mandar ¿cómo es lo que me dijiste? El proceso, ellos tienen que mandar el reporte, tienen que seguir su proceso. Cálmate, cálmate. Y mientras yo le mandaba el mensaje a mi esposa, ya me respondía, ya estaban enviándome la respuesta que yo tanto estaba anhelando recibir. Y fue una espera de 3 días y yo estaba, pero ya, ¿qué fue? Que no me dan. Pero Dios, miren cuántos años lleva esperando. Decimos que Jesús vino hace casi 2025 años. 2000 años de paciencia. Yo no me imagino tener 2000 años de paciencia. No, rápido ya. Hacer el fin del mundo, se puede saber cuántos son los buenos, que ya no sigan naciendo más generaciones. Hacemos el corte presupuestario en este momento. Hacemos el juicio en este momento y listo. ¿Para qué más personas que sigamos con esto de enseñarles, de cambien su actitud, de Dios te ama? No, en este momento ya. Pero Dios dice, no, voy a tener paciencia. Porque su palabra dice justamente que cuando hay actitudes negativas, Él de alguna manera, las consecuencias que se pueden ver afectan hasta 3 y 4 generaciones. Entonces Dios es paciente porque en 2, 3, 4 generaciones quizás se levante alguien que decida volver a ver mi rostro y entonces bendeciré por 1000 generaciones a esa familia. Pero mientras tanto, ¿qué se requiere? De la paciencia de Dios, que es esta misericordia en acción. Él sabe perfectamente que estamos desesperados para que nuestro mundo pueda por fin tener esa paz que tanto anhelamos, para poder por fin estar en su reino. Pero Él dice, calmaos, hijos míos, tengan paciencia, no quiero que ninguno perezca. Qué hermosas palabras de este Padre que nos ama. La carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4 dice a manera de pregunta, ¿ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Que su favor es esta ruta, este puente hacia estos actos de arrepentirnos de lo que hemos hecho. Así que les dejo esta pregunta para poder reflexionar. ¿Estamos impacientes por ver justicia inmediata o confiamos en el tiempo perfecto de Dios? Y esto me lleva al cuarto y último punto de esta mañana. Una separación segura. El juicio vendrá. Y esto está descrito en los versos 39 y 43 que dimos lectura. La siega es del fin del siglo. Los segadores son los ángeles, menciona Jesús en esta historia. El juicio es inevitable. No podemos negociar en eso. De que viene, viene. Pero este juicio será justo y definitivo. El trigo será recogido en el granero. Imagen de salvación y recompensa de alguna manera, cuando vemos que en la parábola Jesús dice que el trigo será colocado en el granero. La cizaña será quemada. Esto nos muestra una imagen del juicio eterno. Hoy es el tiempo de decidir en qué grupo estaremos. ¿Cuál será nuestra forma de actuar? ¿Qué tan legalistas seguiremos siendo? La idea que quiero recoger de este punto es, la gracia abre la puerta hoy, la justicia la cierra mañana. La gracia abre la puerta hoy. Hoy la gracia y la misericordia de Dios abren esta puerta para que todos podamos entrar y recibir este regalo de salvación. Sin embargo, la justicia de Dios cerrará la puerta mañana cuando estemos delante de su trono y comience a existir esta separación entre el trigo y la cizaña. La carta a los Hebreos capítulo 9
verso 27, Hebreos 9:27, dice así: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Mateo, capítulo 25, versos 34, es una invitación. Venid, benditos de mi Padre, dice Jesús. ¿Estamos viviendo como trigo dando fruto o como cizaña, aparentando sin transformación? Esta parábola, para ir terminando, nos llama a tres cosas. Confiar en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace. Segundo, vivir con paciencia y esperanza. El mal no tendrá la última palabra. Ese es un hecho. Finalmente, aprovechar el tiempo de gracia. Hoy es el día para ser buena semilla. ¿Estamos dejando que Dios nos transforme en trigo verdadero? ¿Podemos descansar en su paciencia sin desesperarnos por la mezcla que vemos? ¿Estamos listos para la siega si esta llegara a darse el día de hoy o el día de mañana? Padre Santo, gracias te doy por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Señor, guárdanos, cuídanos, protégenos de endurecer nuestros oídos, endurecer nuestro corazón y creer que porque hemos recibido tu perdón, tenemos ya la autoridad para cortar la cizaña en este momento, como tratando de adelantar algo que te corresponde solamente a ti como juez justo que tenemos. Padre, ayúdanos a ser instrumentos vivos en tus manos. Conviértenos en este trigo sensato que da fruto. Y si de alguna manera nos hemos identificado como esta cizaña, esta hierba mala, permite que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu sean transformados por tu gracia y por tu amor. Úsanos como instrumentos vivos para llegar a aquellas personas que necesitan escuchar de ti, que necesitan de tu abrazo, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu consuelo. Y perdona a tu iglesia, porque nos hemos quizás convertido en gente extremadamente legalista, señalando las faltas de los otros sin darnos cuenta de nuestras propias inacciones, de nuestros propios errores. Bendecimos tu nombre y damos gracias porque tú nos permites aprender más de tu palabra y saber qué es lo que debemos hacer como iglesia tuya. Honra y gloria solo a ti. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?